Buenos días, estimado profesor y compañeros. A mí me correspondió el tema, el teorema de la irracionalidad de raíz de 2. Este es el curso de Historia de la Matemática de la Universidad de Costa Rica y mi nombre es Dayan Jara Brenes. Quisiera primero contarles por qué elegí este tema. Elegí este tema por 3 razones particularmente. Razón número 1, porque en este momento me encuentro dando el nivel de 9º año y es cuando comenzamos a ver números irracionales. Razón número 2, he notado que es súper motivante para los estudiantes observar o ver este tema después de haber escuchado un poco de su historia. Y razón número 3 es porque Pitágoras siempre les parece muy interesante. Quiero comenzar diciéndoles que tras una larga búsqueda para esta investigación y también tras ver el video del profesor de la clase correspondiente a la cultura babilónica, fue como la primera aproximación que se encontró de raíz de 2 y fue con esta tabla que el profesor nos explicaba que ellos demuestran o se acercan a la aproximación de raíz de 2, pero sin comprender completamente el resultado al que ellos llegan. Seguidamente, en la India, en el tiempo antes de la era común, en el libro específicamente de Sulvasutras, viene la siguiente afirmación: incrementa la longitud del lado por su tercera parte, y su tercera parte por sus 3/4 partes, y su tercera por su 34ª parte de 4. Noten ustedes que esta aproximación nos da 4 decimales ya que hoy conocemos de raíz de 2. Hoy conocemos a raíz de 2 como, voy a escribir aquí arribita, uno coma 41 42 13 562 en nuestra calculadora científica. Vean que se obtienen los primeros decimales. Estamos hablando de la India en la era antes de la era común. Bueno, por supuesto, no podemos hablar de la irracionalidad de raíz de 2 sin meternos un poquito en la historia. Y claramente no podríamos mencionar nada de raíz de 2 sin hablar de nuestro famoso, muy famoso y celebridad griega, amigo Pitágoras. Nuestro amigo Pitágoras nació en Samos en el año 569 antes de la era común. Se dice que es uno de los pioneros de la transformación de la matemática, que gracias a él existe una transformación en la matemática. Es conocido por su culto al número. Sin embargo, aquí donde usted puede observar que escribo héroe o farsante, es porque muchas personas, debido a que él no dejó escritos, no sabe si sus resultados fueron probados por él o simplemente se los otorgó de alguna manera. Ahora, lo que sí podemos asegurar y de lo que sí estamos seguros es que él sí fundó su escuela. Una escuela que más allá de ser un lugar en el que se estudiaba y se aprendía matemáticas, era más como una secta, como un culto.
Se dicen muchas cosas de él, por ejemplo, que Pitágoras en su escuela sí aceptaba mujeres. Sí habían mujeres en la escuela pitagórica. Se dice que tenía una filosofía muy particular y esta filosofía era de ser moralmente puro y libre de toda naturaleza básica. También en varias investigaciones que leí y en varios libros que leí se decía que si no se cumplía ser libre de la naturaleza básica, reencarnaba muchas veces hasta que cumpliera con su cuota, como su penitencia de ser otra vez moralmente puro. Ahora, el aspecto más influyente de la filosofía del culto pitagórico es la creencia de que el universo se funda en los números. Pitágoras creía que todo rondaba a partir de los números. ¿Cuáles números? Los números naturales y la combinación de estos. Tenía números particulares para él, tenía números que significaban cosas, como por ejemplo el número 1, que significaba la fuente primaria de todas las cosas. El número 2, que era el principio femenino. El número 3, que era el principio masculino. Y el número 4, que representaba la armonía. Y también los 4 elementos, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Se decía que el número 10 era muy especial para él, ya que era la suma de estos 4 números tan relevantes. Ahora, resulta que Pitágoras crea el famoso teorema de Pitágoras o enuncia el famoso teorema de Pitágoras, famosísimo para todos nosotros, todos los que estudiamos en algún momento matemáticas, tuvimos que pasar por el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Este era el famoso teorema de Pitágoras. Bueno, pues Pitágoras tenía un alumno que se llamaba Hipaso. Resulta que también en los libros que consulté se dice que Hipaso, utilizando el teorema de su maestro Pitágoras, con un cuadrado cuyo lado medía 1, descubre un número nuevo. Usando este mismo teorema, tenemos que la raíz del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la medida de la diagonal de ese triángulo rectángulo. Esto me daba raíz de 2. Pero, ¿qué es raíz de 2? ¿Qué es lo que encontró? Bueno, raíz de 2 era 1. No, porque 1 por 1 me daba 1. Raíz de 2 era 2. No, porque 2 por 2 daba 4. Raíz de 2 es un número intermedio, un número que para ellos no existía. Cuando a mí me toca explicar este tema en el colegio, yo siempre le digo a mis estudiantes
que en ese momento comenzaron a ponerse en duda todas las cosas que ellos tenían como ciertas, todo lo que ellos creían que era real. En ese momento, todo generaba duda. Raíz de 2 vino a ser como lo peor que les pudo pasar a los pitagóricos. Entonces, resulta que Hipaso de Metaponto es considerado un traidor por todos sus compañeros. Él demuestra que la diagonal de un cuadrado, unidad de lado, es irracional y eso no puede ser representado como una fracción exacta. Para los pitagóricos, este hecho brutal era un duro golpe para su creencia casi religiosa de que el universo estaba enraizado en los números, por lo que ellos entendían los números naturales. Se dice que, también en los libros que leí para esta investigación, Pitágoras sí supo de la existencia de raíz de 2, que Hipaso lo comunicó. Sin embargo, Pitágoras trató de ocultarlo. Trató de decir que no era un número que existía. Incluso le prohibió a Hipaso que hablara al respecto. Trató de silenciarlo. Pero Hipaso lo continuó contando. Él continuó hablando al respecto. Entonces, esta imagen la puse aquí porque me pareció muy divertida. Si usted lo nota, este es un artículo escrito por BBC News el 3 de marzo del 2019, en el que hacen como una reconstrucción de la historia de Hipaso. Me pareció muy interesante para los estudiantes de 9º año, ya que ahí habla de cómo Hipaso fue asesinado para ocultar su descubrimiento matemático. Se dice que Hipaso fue ahogado mientras los pitagóricos cruzaban el Mediterráneo, ya que él hacía público su descubrimiento, seguía hablando de su descubrimiento. Entonces, aquí nos plantea que la leyenda cuenta varias opciones, que cuenta que fue asesinado, que cuenta que fue ahogado, que cuenta que fue exiliado, que también nos dice que Pitágoras le mandó a hacer una tumba falsa. Como hay otras historias que dicen que él sí vivió muchos años. Lo fascinante de este tema es que las leyendas nos recuerdan de dónde salimos. Y esta historia está llena de leyendas. Pues resulta que los griegos sí superaron su problema con los irracionales. Fue Eudoxo, en el 370 antes de la era común, quien comienza a medir las magnitudes de los números irracionales. Y él dice que cualquier magnitud racional o irracional se puede expresar como la razón de 2 longitudes. En el caso de raíz de 2, él utiliza la longitud de lo que mide el lado y la longitud de lo que mide la diagonal de ese cuadrado o la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Quiero explicarles con detalle una demostración que es la más famosa. En la página en la que consulté le dicen la demostración más hermosa del mundo. Esta demostración está en el libro de Euclides llamado Los elementos. Voy a irme paso a paso realizando una de estas demostraciones
4 de las demás demostraciones se las voy a dejar. Nada más voy a poner como la idea principal y les voy a dejar el link que yo consulté después de las ideas de estas demostraciones. Demostración número 1, quizás la más famosa. Reducción al absurdo. Vamos a suponer que raíz de 2 es racional. Y si raíz de 2 es racional, entonces raíz de 2 se puede expresar como una fracción, P entre Q. Una fracción además irreducible. Recordemos que una fracción irreducible era la fracción cuyo máximo común divisor era 1. Es decir, que no tiene nada en común. Voy a hacer un poquito de aritmética. Voy a elevar ambos lados. Voy a pasar a a multiplicar ese q a la 2. De tal manera que tenga la siguiente igualdad. 2q a la 2 es igual a p a la 2. Pero vean ustedes que p a la 2 es representado como 2q a la 2. Esto quiere decir que p a la 2 es un número par. Por lo tanto, p es par también. Podemos decir que p es de la forma 2u. Entonces, p a la 2 es de la forma 4u a la 2. Ahora, volviendo y haciendo la sustitución en el paso anterior, en un paso anterior, tendríamos que 4u a la 2 entre q a la 2 es igual a 2. Esto quiere decir que q a la 2 tiene que ser par. Por lo tanto, q es par también. Noten ustedes que esto me lleva a la conclusión de que el máximo común divisor entre p y q no es 1. Porque si p es par y q es par y se están dividiendo, su máximo común divisor no va a ser 1. Por lo tanto, aquí me encuentro en una contradicción. Porque el máximo común divisor de entre p y q es 1. Ellos eran primos relativos. ¿De dónde parte esta contradicción? De haber supuesto al principio que raíz de 2 es racional. Por lo tanto, raíz de 2 no es racional. Es nuestro famoso raíz de 2 irracional. Para la prueba número 2 es una prueba que es la prueba de Aristóteles y se demuestra que la diagonal de un cuadrado es inconmensurable utilizando sus lados, mostrando que si se supone que es conmensurable, los números pares serán igual a los números impares. Este método es geométrico. Si usted puede consultar a la página que le voy a poner en 2 o 3 diapositivas después, notará que ellos dibujan cuadritos. Y así demuestran este resultado de otra manera. En la prueba número 3 es un descenso al infinito. Trabajan algebraicamente también y llegan a que encuentran una sucesión infinita decreciente de números enteros positivos. Decreciente
e infinita. Ahora, esto es imposible, porque no existe ninguna sucesión de enteros positivos decrecientes que tenga infinitos términos. Por lo tanto, raíz de 2 es irracional. Prueba número 4 es con fracciones continuas y necesitamos una definición. La definición del irracional cuadrático. Un número es irracional cuadrático cuando es la solución de una ecuación de segundo grado y no es racional. Se demuestra también que la fracción continua de este tipo de números es periódica a partir de cierto elemento. Y el desarrollo en fracción continua de raíz de 2 es periódico, por lo tanto es un irracional cuadrático. Aquí les dejo la paginita que les comentaba. Vienen todas las presentaciones muy bien explicadas. Nada más es de que usted vaya a este link. Está muy interesante y están muy bien explicadas, la verdad. Quisiera cerrar mi presentación el día de hoy con una frase de, me perdonan si no lo pronuncio bien, Godfrey Harold Hardy, de 1877 a 1947. Él, refiriéndose a este teorema, dice: es un simple teorema, simple tanto en su idea como en su ejecución, pero no hay duda en absoluto que sea de una clase muy alta. Es tan fresco y significativo como cuando fue descubierto 2000 años. No han escrito ni una arruga sobre él. Muchas gracias por su atención.